Los hombres son producto de la época en la que han nacido. Solo un poco de ellos logran trascenderla para convertirse en pioneros. Hoy nos ocuparemos de uno de ellos, David Ward Griffith, el nacimiento de un lenguaje. En 1929 declaraba Sergei Eisenstein que no le gustaban los contenidos de las películas de Griffith, ya que reflejan su ideología burguesa, pero no duda en reconocer sus aportes al cine, y en sus propias palabras: pero es el Dios Padre, ha creado todo, ha inventado todo, no hay un cineasta en el mundo que no le deba algo. Lo mejor del cine soviético ha surgido de intolerancia. En cuanto a mí, yo le debo todo. David Ward Griffith nació en 1875 en Kentucky, Estados Unidos, 10 años después de la Guerra de la Secesión, por lo cual su obra se vio influenciada por los ideales de su padre Jacob, ex coronel de la Confederación. Sus padres eran oriundos de Irlanda y se instalaron en Kentucky, convirtiéndose en terratenientes del algodón. Eran sudistas y esclavistas activos. Los aportes de Griffith al cine han sido innumerables y han pasado a formar parte del inconsciente colectivo de la industria cinematográfica y audiovisual. El modo de representación institucional impuesto por Griffith son una serie de convenciones que otorgan coherencia, causalidad lineal, realismo y continuidad a los relatos audiovisuales. Griffith se entregó a la inmensa tarea de que el cine fuera un lenguaje en sí mismo y no una extensión de sus antecesores. Incorporó una gran libertad a la cámara, menos estática y teatral como hasta ese momento se hacía, lo cual daba a las películas la sensación de un registro teatral y mucho más que el movimiento del que carecía la fotografía. Como cineasta, innovó en todo aquello que le fue posible e intentó hacer de ese artilugio todavía balbuceante un auténtico arte. De esta manera de narrar sincrónicamente sucesos ocurridos en lugares o tiempos diferentes, el cine se independizaba del teatro, por la conquista del tiempo y el espacio simultáneos. Podemos ordenar sus aportes en 3 categorías: el uso de la cámara, el diseño de montaje y el rol de los actores. Respecto del uso de la cámara, podemos señalar que cambia constantemente la cámara de lugar y por lo tanto de punto de vista. Utiliza el primer plano como lenguaje fílmico y no como efecto o truco cinematográfico. También utiliza los planos generales para otorgar un valor dramático a la historia que se quiere contar. Sustituye la iluminación uniforme por la lateral y además indaga en los efectos del claroscuro. Utiliza el iris de la cámara en apertura o cierre en redondeo para dar un efecto dramático. Respecto del diseño del montaje, podemos señalar que lleva a una expresión sublime las acciones paralelas, con simultaneidad, ya sea de espacio o tiempo. El uso de la cámara y el montaje fílmico se completaba con la representación de los actores, creando un estilo de actuación diferente al teatral. La cámara se convierte en un instrumento para analizar el gesto y sondear el alma de los personajes. 3 títulos constituyen sus obras maestras: El nacimiento de una nación, del año 1914, Intolerancia, del año 1915 y Lirios rotos, del año 1919. Con El nacimiento de una nación, película de más de 3 horas, sintetizó todos los conocimientos que hasta ese momento se habían desarrollado sobre la industria y la creación cinematográfica. Esta película constituye todo un monumento artístico. La producción, que se presentaba como un reto y mucho más como un riesgo económico, resultó ser un auténtico éxito por mucho tiempo. Sin embargo, jamás pensó que había llegado a su techo creativo. Por eso, con todas las ganancias, se embarcó en su siguiente proyecto, Intolerancia. El fracaso de la misma significó la bancarrota de Griffith y la pérdida de su independencia creadora. Luego de este periodo, siguió realizando películas hasta el año 1931 y pasando del cine silence al sonoro, pero no llega a tener la popularidad de los años anteriores.
Griffith murió el 23 de julio de 1948 en Hollywood, habiendo realizado más de 400 películas entre cortometrajes y largometrajes. David Griffith, si bien no debe ser considerado como el padre del lenguaje cinematográfico, sí debe ser tenido en cuenta como uno de los pilares indiscutibles del cine y uno de los hombres más importantes de su historia. Si no fue exactamente el inventor del lenguaje del cine, fue por lo menos su sistematizador y su codificador. Sus aportes son fuentes constantes para pensar en el cine que queremos hacer, y su figura nos invita a tomar la posta, conectando el pasado con el futuro del cine y enriqueciéndolo con nuevos aportes.